Es un privilegio poder estar frente a ustedes y delante de Dios en el estudio de su palabra en la carta de Pablo a los Romanos. Una carta que, como ya hemos dicho, está llena de teología. Yo creo que las personas, los hermanos que se han dedicado un poco más al estudio bíblico, podemos y podrían encontrar ahí fundamentos tan sólidos y tan profundos de lo que es la conversión, el nuevo nacimiento, la nueva relación que existe entre Dios y el hombre a través de la sangre de Cristo. Un capítulo lleno de palabras, de significado, de enseñanzas doctrinales profundas. Yo le recomendaba no recuerdo si el domingo pasado o el antepasado, pero siempre lo hago, o sea, trate de memorizar la palabra de Dios, trate de memorizarla. Si puede memorizarla toda, memorícela, pero de Romanos memorice capítulos 6, 7 y 8 y todo lo que pueda usted memorizar, memorícelo. Le aseguro que será de gran bendición para usted. Y el capítulo 5 en particular está tan lleno de teología, tan lleno de significado, un significado que nos debe mostrar y nos debe llevar a comprender el amor de Dios, el amor de Dios. Al enfocarnos en la obediencia de Cristo, al enfocarnos en el amor del Padre, al enfocarnos cómo el sacrificio de Cristo, yo se lo compartí hace también algunos domingos, que no fue solamente pensando en nosotros. Si bien es cierto que nosotros debemos de vivir con gratitud a Dios, Cristo murió para la gloria de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, Cristo murió, sí es cierto, nos salvó a nosotros, perdonó nuestros pecados, reconcilió al hombre con Dios. Pero el principal elemento, el más grande elemento es enfocado en la gloria de Dios. Fue para la gloria de Dios, para que su justicia no se viera para nada empañada y que la justicia de Dios se mantuviera como es, intacta, inmaculada, santa. Entonces, y en este capítulo 5 nos hemos enfocado en los primeros 11 versículos y lo voy a invitar por favor que vaya conmigo para darles lectura una vez más. Los primeros 11 versículos de Romanos capítulo 5. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti a través del estudio de tu palabra. Gracias porque conforme a la promesa hecha por Jesús cuando partió de este mundo, no nos dejó huérfanos, ha enviado a su Espíritu Santo, el cual ahora nos guía
el cual está con nosotros y nos recuerda y nos enseña y nos permite ser guiados, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por esa dirección que nos das a través del estudio de la palabra del Padre, la palabra de Dios, nuestro alimento. Gracias por esta comunión, gracias por esta reunión. Te ruego, Padre, que seamos edificados unos a otros, así como lo hacemos. Gracias, bendito Dios. Toma control de este tiempo. Aquieta nuestros corazones y nuestros pensamientos, Padre, y permítenos ser edificados y ser de bendición unos para con otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, por favor, y una de las oraciones que Pablo hace por las iglesias en las que hace mucho énfasis y Pablo les deja saber a las iglesias lo que hay en su corazón, en el deseo, en el anhelo, cómo debe estar su vida. Y una de las oraciones más recurrentes de Pablo por las iglesias no debe ser diferente a nuestras oraciones, hermanos. Y yo le ruego que estemos orando unos por otros. Seguramente si usted lleva una vida devocional, de intimidad, de comunión con Dios, en oración y en el estudio de la palabra, es muy bueno. Gloria a Dios por eso. Yo le pido que ore por aquellos que batallan un poco más para tener esa vida devocional, de comunión, de estudio de la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico lo que le quiero decir? Agradézcale a Dios que Dios le ha dado a usted ese privilegio de mantener esa vida, repito, devocional, de comunión íntima y de estudio de la palabra de Dios. Pero ruéguele a Dios que Dios despierte a los demás, al resto de la iglesia y al resto de las iglesias de Cristo, ¿sí? Que esa sea nuestra oración. Mire Pablo en Efesios capítulo 1, orando por las iglesias, y que sea nuestra oración. A partir del verso 15, dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Qué era la oración de Pablo? Verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿En qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, el conocerlo a Él. Dice el profeta en el Antiguo Testamento: gloríese en esto el que tenga que gloriarse. ¿En qué? En que me conoce y que me entiende. Gloríese en eso. ¿Sí? Si hay algo que podemos nosotros jactarnos, es en conocer a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, esa era la oración de Pablo. Y luego dice el verso 18: a través de esa sabiduría y de esa revelación especial que Dios nos da a través de su palabra y el Espíritu Santo obrando en nuestro entendimiento, dice el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de la fuerza. Fíjese nada más, las cosas en las que enfatiza la oración. ¿Por qué? ¿Le está escribiendo a no creyentes o a creyentes? A creyentes. Está hablándole a los hermanos en Cristo. Les está hablando a aquellos que ya nacieron de nuevo. Pero aún así, ellos no tenían claras estas tres cosas que está puntualizando Pablo en su anhelo. Él dice que Dios les dé, que les alumbre los ojos de su entendimiento.
para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Hermanos, habemos muchos entre nosotros que no tenemos clara todavía cómo es la esperanza a la que nos ha llamado, cómo es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cómo es cuál es la supereminente grandeza de su poder? Entonces son cosas que no damos por hecho y no debemos darlas por hecho en ninguna iglesia, por muy... ¿Qué quiere que diga? Por muy entregada, por muy devota, por muy bíblica, por muy lo que sea. No demos por hecho de que todos están a la misma estatura de todos. Que nuestra oración sea mucho con más misericordia por aquellos que somos más lentos para aprender, que vamos más despacio. Recuerdo mucho ese pasaje y no me estoy desviando, no me estoy desviando. Así a veces parece que divago, pero no me estoy desviando. En el Antiguo Testamento, cuando se iba a encontrar Jacob con Esaú, Esaú le dice: vente hombre, vente, ya se hicieron las paces, se abrazaron, se besaron y todo bien padre. Y le dice a Jacob: vente, ya vámonos, ándale, vamos a cenar a la casa. Y ya se lo quiere llevar y dice: no, espérate. Mira, tengo pueblo, tengo gente que viene a mi cargo. Déjame voy con ellos, al paso de la enferma, al paso de la perniquebrada. Adelántate si quieres, ve echándole agua a los frijoles y ahorita llegamos y comemos juntos, pero yo me tengo que ir al paso de que ellos puedan ir avanzando. ¿Sí me explico? Entonces el apóstol Pablo sabe, a él le queda muy claro que todos llevamos un crecimiento diferente, y la oración de Pablo es para que ese Padre de la gloria, ese Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Alabo a Dios por pastores y líderes que tienen ya un compromiso claro y definido de lo que deben estar haciendo. Pero vamos extendiendo, y yo creo que esa es la visión en esta iglesia, y en todas debiera ser extender esa conciencia de cómo tiene que ser nuestra vida y quién es el que nos va a dar el crecimiento. Dice el escritor: uno es el que riega, otro es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da ¿quién? Lo da el Señor. Entonces por eso le pide él al Padre de Jesús, al Dios, al Padre de la gloria, le dice que alumbre, que le dé espíritu de sabiduría y de revelación, que alumbre los ojos de su entendimiento, y para que podamos saber, hermano, que podamos saberlo, cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos? ¿Por qué? Porque sabiendo estas cosas, el corazón del creyente y del recién nacido y del que no está tan recién nacido, pero va avanzando, se llena de esperanza en lo que viene. De ahí obtenemos fuerza para vivir nuestra vida y anhelar que no nos conformemos con una estatura, sino que sigamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Entonces dice a la esperanza, a las riquezas de la gloria de su herencia con los santos, la supereminente grandeza de su poder. O sea, ¿qué tanto fue el poder de Dios que ha sido derramado en nosotros, para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y dice que operó en Cristo, ese mismo poder operó en Cristo y ahora está a su entera disposición, de modo que usted puede echar mano de él, ¿sí o no? Pero muchos no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces que Dios nos dé esa claridad en nuestro espíritu para que vayamos allá, que sea nuestra oración, hermano. No estoy desviado, para comprender ese amor, esa esperanza, ese poder, esa confianza, y todo tiene que ver con Romanos capítulo 5, que lo acabamos de leer. Hemos llegado al verso 9 en el estudio de Romanos 5, y a través de los primeros
versículos de Romanos 5 hemos visto 6 puntos de unión, 6 puntos donde el creyente, la nueva vida del creyente ha quedado de tal manera unida con su Salvador que nada lo puede separar de su Señor. Nada lo puede separar. ¿Está de acuerdo conmigo? Hemos estudiado hasta ahorita 4 puntos de unión. Y el primer punto de unión que estudiamos fue la paz que se instauró se restauró a través de Jesucristo, ¿sí? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y eso es el primer elemento que nos une a Cristo, y nada nos va a poder separar nuevamente. Es el primer elemento que nos une a Cristo. Nuestra unión con Cristo está basada en la paz con Dios. Antes había enemistad, antes estábamos separados por causa del pecado, éramos reos de muerte, estábamos condenados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora por la paz que se ha establecido entre el ser humano y Dios, hemos sido llevados a esa comunión de paz con nuestro Señor, y nada nos va a separar de ahí. Primer punto. Y luego el número 2 es nuestra posición en la gracia. Dice la Escritura, por quien, verso 2, por medio de Jesucristo, por quien tenemos también entrada por esta fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El segundo punto es nuestra posición en la gracia. Tenemos un lugar en el corazón de Dios, tenemos un lugar en la misericordia de Dios, y tenemos un lugar en la gracia de Dios. De modo que ese es otro punto muy importante en lo cual el creyente tiene esa unión con su Señor y Salvador Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y luego el tercer punto es nuestra esperanza de la gloria del creyente. El Señor Jesús, lo hemos estudiado ya, el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra vivió entre nosotros, santo, sin mancha, nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Conforme a las Escrituras, el Señor murió en una cruz, conforme a las Escrituras fue sepultado, y conforme a las Escrituras, ¿qué? Resucitó, ¿sí? Al tercer día. Y creemos, y lo dijimos la semana pasada, Él está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Él está sentado a la diestra del Padre, y además desde ahí el Señor intercede por nosotros siempre. Siempre está intercediendo por nosotros. Lo cual, el tercer punto de unión es la esperanza de gloria del creyente. Le decía yo a usted que muchas de las bendiciones del creyente ya se cumplieron desde que venimos a Cristo hasta ahorita, pero todavía hay bendiciones que están por cumplirse, como cuál, le mencionaba yo 2, y es la resurrección de su cuerpo mortal, porque si usted es creyente en Cristo, cuando usted sea llevado al sepulcro, usted tiene la esperanza de que va a resucitar, y un día va a resucitar, así conforme a lo que dice la Escritura, usted va a ser resucitado. Y la otra bendición que está por cumplirse en los creyentes es la glorificación. Ese cuerpo no va a salir así como está ahorita su cuerpo actual, sino va a ser un cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces son de las bendiciones que están por cumplirse en el tiempo futuro. Y entonces tenemos esa esperanza de gloria. El número 4, el cuarto punto de unión es la posesión del amor divino, y estamos en el verso, llegábamos hasta el verso 8 con este punto donde dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hacemos una gran diferencia en los versículos previos cuando el apóstol nos enseña que, si bien es cierto que pudiera ser que te encuentres con alguien que se atreva a morir por alguien bueno, ¿verdad? Pero que te encuentres con alguien que esté dispuesto a morir por alguien que no sirve para nada, por un que no tiene remedio, por alguien que está echado a perder, está perdido, está muerto, dice, eso está bien difícil. ¿Conforme a qué? Conforme a la lógica del mundo, no hay quien lo haga.
No, nadie se atreve. Dicen por ahí en unas palabras muy coloquiales, pues no, es que nadie da 3 cacahuates por esta persona, ¿verdad? Decimos, no, es que esta persona es una persona que nadie da nada por él, nadie mete las manos por él. ¿Quién se atreve a meter las manos por esta persona? Y luego recurrimos a otra frase, ¿verdad? No, se me hace que ya ni volviendo a nacer, ¿verdad? Se me hace que así decían de mi hermano Adrián, pues, también de mi hermano Adrián. Se me puso enfrente, la semana pasada fue Oscar, ahora fue Adrián. Así decían de muchos de nosotros, hermano. No, es que a ese ni lo conoces. Nadie da 3 cacahuates por él. Ese ya ni volviendo a nacer. Pero realmente fue el verdadero nuevo nacimiento el que nos salvó. Y no por nosotros, no por la obra de ningún gobierno estatal, de ningún gobierno federal, por la obra de ninguna religión o secta o ideología o alcohólicos anónimos, sino por la obra maravillosa de la redención de Dios en la sangre de Cristo Jesús. Nos salvó con su sangre preciosa. La única manera que había para salvarnos, Él nos salvó. Y a los ojos de Él fuimos de gran estima. ¿Cuánto te amó el Señor, hermano? ¿De qué tamaño fue el amor que Dios mostró para contigo? Mira una cruz, mira su cruz, mira sus brazos extendidos, cómo están goteando sangre, y lo hizo por ti. ¿De qué tamaño fue su amor? Y es algo que el mismo Espíritu nos va a ir revelando, la grandeza, la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios a nosotros. Él no nos, como les decía la semana pasada, no nos pidió primero que hiciéramos buenas obras y luego ya ahora sí nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Él no nos mandó que viviéramos una vida piadosa y luego después ahora sí ven para tener comunión contigo. No, Él me amó cuando yo estaba muerto. No solamente estaba débil, sino era incapaz para acercarme a Dios. Estaba muerto y Él murió por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No había nada bueno en nosotros. Y ese, hermano, si el Señor me amó estando en esas condiciones y dio su vida para salvarme, ¿cuánto más ahora, ya siendo su hijo, estando en paz con Dios, habiendo sido redimido, habiendo sido comprado con su sangre, cuánto más no me guardará el tiempo que resta sin caída para presentarme delante del Padre sin mancha y sin mácula y sin arruga? Él me llevará a la gloria. Él me presentará delante del Padre. No lo dude. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Él la perfeccionará. Él es el que puede hacerlo y Él lo va a hacer. Hermano, Él puede y Él quiere. Amén. Él puede hacerlo y Él quiere hacerlo. Él anhela hacerlo. Anhela llevarle a un nivel de santidad que usted pueda presentarse delante del Dios y Padre 3 veces santo, sin mácula y sin arruga, sin mancha y sin arruga. Él lo hará porque Él quiere y porque Él puede. Le insisto en el que quiere y en el que puede, porque eran 2 características que tenía que tener el pariente redentor en el Antiguo Testamento. No solamente tenía que querer redimir a alguien, primero tenía que haber una voluntad dispuesta, pero tenía que tener con qué poder redimir. Y Jesús es nuestro redentor, porque Él quiso y porque Él pudo hacerlo. Y nos llevará a la gloria. Y estamos entonces en el capítulo 5 de Romanos viendo
los últimos versículos de lo que nos ocupa, y con esto terminaría mi participación en estos primeros versículos del estudio del capítulo 5. El día de hoy es mi tercer domingo, entonces termino aquí. Y el número 5, el quinto punto de unión del creyente con su Señor es la certeza, la certidumbre, la seguridad, la confianza que el Señor quiere que usted y yo tengamos de que Él me amó de tal manera que murió en mi lugar y que me liberó. Entonces, la certeza de la liberación. Y vamos a leer nuevamente los versos 9 al 11. Pues mucho más. Ya leímos y lo dijimos en repetidas ocasiones, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Y el verso 9 comienza diciendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos ¿qué? Salvos de la ira. Y abrimos un tema en el cual podemos, y ya lo hemos hecho, profundizar acerca de la ira de Dios. Fuimos librados, fuimos salvos de la ira de Dios. Y verso 10 repite, reincide y menciona nuevamente la misma verdad. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermano, Cristo murió por los pecadores, no solo por los que eran inútiles, sino por los que eran culpables y aborrecibles, por usted y por mí, y por ellos que solo merecíamos la destrucción eterna. Y nuestra destrucción en el infierno y la destrucción del pecador en el infierno será para la gloria de la justicia de Dios. Mire, cuando usted se oye cruel, se oye feo, si quiere, pero cuando un pecador muere y usted dice, y se le predicó tanto, y le di testimonio, y escuchó el Evangelio, murió sin Cristo. Ciertamente se oye feo, pero a lo mejor ahorita nuestra debilidad física no nos permite alegrarnos. No, a lo mejor no es motivo de gloria, pero sabe que cuando esa persona es lanzada al infierno, Dios es glorificado. ¿Cómo es posible que Dios sea glorificado en eso? Sí, porque es la justicia de Dios la que se está exaltando. Es la justicia de Dios. Oye, espérate, pero era mi familiar y... Sí, hermano, no estaba en ti que Él se salvara. No se quedó esto en tus manos. Es solo Dios, es soberana gracia la que puede salvar y hacer a una persona nacer de nuevo. Todo es para la gloria de su justicia. Cristo murió para salvarnos en nuestros pecados, pero Él nos salva de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Aún éramos pecadores cuando Él murió por nosotros. Nosotros éramos enemigos, lo hemos enfatizado, nosotros hemos sido salvos de la ira. Cuando Cristo murió para librarnos de la muerte natural, cuando Cristo murió no lo hizo para librarnos de la muerte física, porque seguimos sujetos a la muerte, ¿sí o no? Los cristianos seguimos muriendo. Él lo hizo para salvarnos de la muerte espiritual, de la separación que había entre Dios y nosotros. Nosotros todavía tenemos que estar enfrentando la muerte física. Ahora, la ira del pecado determinado por la justicia infalible de Dios fue por la gracia divina que fuimos llevados a un arrepentimiento, a creer en Cristo, y es así como somos justificados por el precio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario y por la fe
puesta en ese sacrificio expiatorio. Ahora, el énfasis que pone el apóstol Pablo en el verso 9, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Una certeza de una liberación, de haber sido librados de la ira de Dios. Hermanos, si nosotros solamente meditáramos en este punto, tendríamos que estar viviendo una vida llena de gratitud delante de Dios. Si solo pensáramos que Cristo murió y nos libró de la ira de Dios. Nuevamente, el pecado o los pecados que teníamos nosotros y que nos separaban de Dios no fueron cometidos contra cualquier persona. Aún en la justicia terrenal, a veces la mal ejercida y llevada justicia terrenal, no, pues si ofendiste al hijo del gobernador, no es lo mismo que ofendieras al hijo de cualquier fulano de tal, ¿verdad? Ofendiste a alguien pudiente, ofendiste a alguien, entonces el castigo tiene que ser ejemplar. Pero si ofendiste a cualquier persona por ahí, le rompiste los vidrios de la casa de cualquier otra persona, no pasa nada, pues hay que se aguante, no ni se hace justicia. Hermano, eso es aquí terrenalmente, pero delante de Dios nuestros pecados no fueron en ofensa de cualquier persona, fueron de un Dios santo, poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y es un Dios eterno. Entonces la paga de nuestro pecado nos quedan, yo creo, cortas las palabras para decir la paga del pecado es muerte. Así, muerte. No, todo lo que hay detrás de una muerte, separación, alejados de la presencia de Dios, alejados de su luz, de cualquier esbozo de gracia común, siquiera. El vivir una eternidad sin Dios es el peor de los castigos, pero además que la ira de un Dios enojado caiga sobre nosotros, y de eso fuimos librados. De eso fuimos librados. Él murió por nosotros, resucitó y seremos librados de caer en las manos del Dios lleno de ira. El Señor Jesús nos lo dice, vaya conmigo a Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. El Señor Jesús resucitado, Él terminará, va a efectuar nuestra redención plena. Él cumplirá el propósito de su amor salvándonos hasta el último de todos los creyentes verdaderos. Él nos va a salvar, sin duda. Juan capítulo 6 y verso 35 dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ha sido el encargo del Padre al Hijo, ha sido el propósito de Cristo en su vida y en mi vida, y sin duda, hermano, Él la va a llevar a cabo. Amén. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él nos resucitará en el día postrero. Verso 47, ahí mismo de Juan 6. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y luego
No, ahí mismo en Juan capítulo 17, por favor, la preciosa oración de Jesús al Padre, 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, está hablando Jesús. Desde el 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Quiénes? Todos los que el Padre le ha dado, ¿verdad? Nosotros, usted y yo. Dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. ¿Y qué dice? ¿Sí me está siguiendo ahí? 17:12. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ninguno se perdió. Todos los que el Padre le trae a Jesucristo, Jesucristo los va a salvar. Y los resucitaré en el día postrero. Acabamos de leerlo en Juan 6. Y seremos presentados delante del Padre. Él lo hará, sin duda, Él lo hará. Ahora, hermano, teniendo esta señal de salvación, el amor de Dios por medio de Cristo, los creyentes no solo nos regocijamos en la esperanza del cielo, pero nos regocijamos también en las tribulaciones por amor de Cristo. Nos gloriamos en Dios como nuestro amigo, nuestro suficiente Salvador. Él es el único Salvador y nos basta. Él es suficiente. No necesitamos nada más, solo a Cristo. Ahora, ¿qué amor fue aquel que motivó a Cristo a morir por nosotros? Es el mismo amor, hermano, que envió al Espíritu Santo a vivir en nosotros para guiarnos cada día. El mismo poder, se lo decía hace un rato, que levantó a Cristo de la muerte, es el mismo que nos salva y que está a nuestro alcance para nuestra vida diaria. ¿Qué tenemos que hacer? Asegúrese de que, habiendo empezado usted una vida con Cristo, ha comenzado usted a caminar con Cristo, asegúrese, hay un poder ilimitado que está a su disposición. Eche mano de Él. ¿Está viviendo situaciones difíciles? ¿Familiares? ¿Laborales? ¿Económicas? El Señor lo sabe todo, Él lo sabe todo. Sea usted fortalecido con la esperanza de la gloria. Hay una reserva de poder y de amor que puede usted usarla todos los días y que le va a ayudar y le va a permitir vivir todos los desafíos o todos los problemas. Ore al Señor y pida que ese poder de Dios, que ese amor de Dios esté llenándole de esa certeza, de esa confianza para vivir una vida agradable delante de Él. Pues mucho más, hermano, mucho más. Volvemos a Romanos, por favor. Romanos 5. Pues mucho más, si el Señor me amó cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, si el Señor fue capaz de salvarme en esas condiciones, pues mucho más, ahora que usted ya ha sido reconciliado, lo va a guardar. Lo salvó, lo trajo de las tinieblas a su luz admirable. Lo trajo de ser un pecador aborrecible a tener vida en Cristo. ¿Cuánto más de estar en Cristo llevará Él santos a la gloria? Ya lo sacó del poder del pecado, lo limpió, murió por usted. Ahora, de aquí de donde está ahorita, ¿será más difícil de aquí llevarlo a la gloria? No.
Si pudiéramos hablar de dificultad, que no hay nada difícil para el Señor, pero si Él ya le dio vida cuando estaba muerto, mucho más ahora ya estando reconciliado, podrá ser guardado el tiempo que resta. Indica esta expresión que lo que sigue es todavía más fuerte y más significativo que lo anterior que ya hemos estudiado. Que si lo anterior nos deja totalmente llenos de una confianza y una certeza, lo que nos va a decir enseguida es más digno de confianza plena, para que usted y yo podamos vivir en una plena certidumbre, en una plena certeza de fe. ¿Por qué está Dios interesado en que usted y yo vivamos seguros de su salvación, de su liberación? ¿Por qué Dios está interesado en eso? Porque Dios no quiere que usted esté dudando de que si ya me salvó ayer, a lo mejor ahora me suelta. Lo decíamos la semana pasada. No, el Señor no está jugando. Dios no es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta. Él ya lo salvó a usted y nada lo va a separar de su amor. Esa certeza de fe, esa certidumbre, esa plena confianza es la que quiere Dios que usted y yo estemos viviendo todos los días. Estando ya justificados en su sangre, es el aspecto inicial de la salvación que ya está en el pasado, ya ocurrió. Ahora tenemos la seguridad de que por Él seremos salvos de la ira. Ya estamos identificados con Cristo, ya hemos sido adoptados como hijos de Dios a través de Cristo. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermano, Dios ya ha asegurado nuestro rescate del pecado, la muerte, del juicio futuro. Nuestra vida espiritual no puede estar ya en peligro. Y usted y yo somos llevados pues a vivir en esa certeza, en esa confianza, en esa seguridad. Y el gozo del creyente, ya hablamos acerca de la certeza de la liberación. Ahora, el gozo del creyente se convierte en el sexto punto de unión del creyente con su Señor. ¿Sí? El gozo. El gozo del creyente en Dios. Nos gloriamos nosotros, hermano, de ese gozo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. El hecho de poder gloriarnos en Dios en gran manera, y esto es una evidencia subjetiva, pero real, de que cualquiera de las otras 5, nos gloriamos en Dios por Jesucristo, gracias a quien nos dio la reconciliación. Un gozo abundante, un gozo, lo diríamos en palabras que podemos entender mejor, que nos pone a brincar de gozo, de gusto por nuestro Dios. Un gozo que está lleno de gratitud por nuestra salvación. Tenemos en los Salmos, tenemos unos salmos muy preciosos. Nos dice el Salmo 34:3, engrandeced, estimar preciosa, dice, engrandeced a una su nombre. David se regocijaba en el Señor a causa del Señor mismo, no por lo que me dio, no por lo que me va a dar, sino por el Señor mismo. El salmista nos dice esto: engrandeced a una su nombre, engrandeced a Jehová conmigo, engrandezamos a una su nombre. El salmista se alegraba en lo que Dios es. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, al Dios de mi gozo. Vaya conmigo, mire, Salmo 43:4, me gusta mucho cómo lo expresa el salmista. Porque alabamos a Dios por lo que Dios es, no por lo que me va a dar, por lo que me está dando, sino por lo que Él es.
Salmo 43, por favor. Dice el salmista: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Entrar al altar de Dios, al Dios de la alegría, al Dios de mi gozo, ¿sí? Definitivamente nos trae una seguridad y una certeza en nuestra vida en Cristo. Y entonces, hermano, tenemos pues, vamos a Romanos capítulo 5. Tenemos estos puntos de unión de nuestras vidas como creyentes con nuestro Señor Jesús y nada nos puede separar del amor de Dios. Repasamos. Número 1, la paz con Dios. Posición en la gracia. Hemos sido hechos cercanos a través de la sangre de Jesús. Tenemos paz para con Dios y hemos sido hechos cercanos en la gracia de nuestro Dios. Número 3, tenemos la esperanza de gloria en nuestras vidas, colocada y depositada solamente en nuestro Señor Jesús, de quien decía el apóstol Pablo: yo sé que es poderoso para guardar mi depósito. Esa esperanza, como cuarto punto, en la posesión del amor de Dios, posesión del amor divino. Número 5, la certidumbre de la liberación, el estar seguros, el tener la certeza de que hemos sido liberados. Y por último, el gozo que Dios nos da en Cristo Jesús.